voz, Víctor Gómez Casanova. Gracias y muy buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos días a todos mis compañeros del Sol de la Mañana y a todos nuestros oyentes que día tras día nos hacen el honor de su sintonía en este Sol de la Mañana, en Sol 106.5, la más interactiva, y también a través de la internet en cualquier parte del mundo y en tiempo real a través de nuestra página solfm.com. Para iniciar mi comentario, como cada día ya es costumbre, mi consejo breve de hoy es la perseverancia. Perseverar significa mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Durar permanentemente o por largo tiempo. ¿Cuántos de nosotros no empezamos algo y no lo terminamos? ¿Cuántos de nosotros no decimos, yo quiero hacer este proyecto? Empezamos dando los pasos tendentes a lograr ese objetivo, a alcanzar esa meta, y en el camino nos cansamos, perdemos interés, no continuamos con esa tarea, y entonces eso nos hace ser personas inconsistentes. Diferente es si usted se traza un proyecto, si usted se traza una meta y sobre la marcha usted se da cuenta que no puede seguirlo o que usted decide cambiar la idea, pues entonces usted le pone punto final, usted cierra ese capítulo y usted dice, bueno, tomé otra decisión, cambié mi forma de pensar y entiendo que en vez de ir por aquí, voy a ir por allí. Pero no confundamos una cosa y la otra. Estoy hablando de la dejadez, estoy hablando de la irresponsabilidad, estoy hablando de la apatía, que son acciones que tenemos que variar de nuestro comportamiento diario. ¿Cuántas personas no salen a trabajar y entonces después en el camino dicen, ay, qué cosa, que tengo que ir a trabajar, y a media mañana encuentran cómo buscar un barajeo para salir y no cumplir con sus tareas? O cuántas personas no dicen, bueno, yo voy a empezar a hacer esto, y entonces empiezan a hacerlo 1 o 2 días y al tercero ya lo dejan. El gimnasio, las dietas, los estudios, los trabajos, muchas acciones los seres humanos la iniciamos y no le damos continuidad, no tenemos perseverancia. Las personas de éxito, las personas que han alcanzado un mejor desarrollo personal, son personas perseverantes. La perseverancia es una condición sine qua non para el éxito de una persona. Usted nunca va a encontrar una persona exitosa, sea en la política, sea en los negocios, sea en la comunicación, sea en la medicina, en la ingeniería, en el derecho, en cualquier área profesional de la vida de un ser humano. Usted nunca va a encontrar una persona exitosa que no sea perseverante, que no tenga continuidad en su comportamiento, en darle seguimiento a las acciones. ¿Cuántas veces no decimos, sí, no te preocupes, yo te llamo, sí, no te preocupes, yo te aviso, sí, déjame resolver una cosa y después yo te dejo saber? Y entonces se nos olvida, lo echamos en el saco del olvido y no le damos seguimiento. Tenemos que programarnos con una libreta, con una agenda, anotar todo y darle continuidad a las cosas, ser perseverante. Señores, miren, hoy es el día de la Constitución de la República Dominicana. Un día como hoy, 6 de noviembre del año 1844, hace 169 años, un grupo de ciudadanos y ciudadanas honorables, preocupados por el inicio de la República Dominicana como nación, empezó a poner reglas, empezó a trabajar en una organización. La Carta Magna, la Carta Sustantiva, es el principio de toda nación. Es como los estatutos de una compañía. Por ahí es que se empieza a regular todo lo que tiene que ver con las leyes, con el comportamiento, con los derechos, con los deberes de todos los ciudadanos. Entonces, la Constitución de la República Dominicana ha tenido, a lo largo de estos 169 años, 40 modificaciones. Estamos hablando de que la República Dominicana ha tenido un promedio de modificación de constitución cada 4.8 años. Somos el país de América Latina que más reformas a la Constitución hemos hecho. En algunos casos, modificaciones muy infelices de nada más modificarle un artículo por un interés personal, como el caso del origen mismo de la Constitución, cuando el general Pedro Santana, en aquel famoso artículo 210, quiso establecerse, y al finalmente lo consiguió a través del chantaje, del uso de la fuerza, de rodear a los asambleístas en San Cristóbal, para darle una serie de poderes que posteriormente ejerció de manera dañina para nuestro país. Entonces,
ningún otro país de América Latina ha tenido tantas modificaciones a la Constitución como el nuestro. Pero hoy día, la última modificación del 26 de enero del año 2010, que mucho que se ha criticado y cuestionado, aquel famoso y denominado pacto de las corbatas azules entre Miguel Vargas Maldonado como líder de la oposición y Leonel Fernández como presidente de la República a la sazón. Sin embargo, fue ese acuerdo lo que permitió la reforma de la Constitución, y la Constitución que hoy tenemos, que es una de las constituciones más avanzadas, más acorde a los nuevos tiempos, más modernas de todos los países de América Latina. Los dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra Constitución, a pesar de las críticas, de las diferencias, de las contradicciones. El problema no es la Constitución, el problema es cumplirla. La meta, el reto es cumplir, hacer cumplir todo lo que establece la Constitución de la República. Por ejemplo, la Constitución establece que el derecho a la educación es gratuito. Por ejemplo, el derecho a la salud por igual, y fíjense ustedes las deficiencias que tenemos, por tan solo citar algunos ejemplos. Pero esa Constitución que hoy día tenemos es una Constitución que hay que hacerla cumplir, respetarla. Tiene mucho de otras constituciones, como la de 1963, por ejemplo, que fue muy aplaudida y muy reconocida y muy avanzada para su época. Así que felicidades a todos nuestros constituyentes. Miren, dos temas breves. El primero, adherirme a las felicitaciones que hacía esta mañana temprano Julio Martínez Pozo a la directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, en la persona de su presidente Manuel Díez Cabral y del vicepresidente ejecutivo Rafael Paz Familia, mi querido amigo Rafi. La verdad es que la nueva directiva del CONEP le ha dado un giro al CONEP en dos vertientes, y anoche lo comentaba con Manuel y con Rafi y con algunos amigos empresarios con los que estuvimos compartiendo. Primero, el CONEP se percibía como un grupo empresarial frío, distante, cerrado. Hoy día el CONEP muestra una imagen abierta, receptiva, más humana, más cercana a la gente, más interesada en los problemas del país que en los problemas exclusivamente de los empresarios. Yo creo que eso es un logro importante de esta directiva del CONEP. Segundo, antes el CONEP se veía personalizado en quien lo estuviese dirigiendo, en el presidente de turno del CONEP. Hoy día, Manuel Díez, Rafi Paz y todo el equipo del Consejo Directivo, me dio mucho gusto ver jóvenes como Lina García, presidenta de la Asociación de Industrias de la Región Norte y de los empresarios de la Región Norte, Ligia Bonetti de Valiente, Yandra Portela, Marisol Vincent, Maribel Gasó. Combinado esa juventud y esa energía, Laura Peña Izquierdo, la nueva presidenta de ANGE, compartiendo con la veteranía y la experiencia de otros presidentes, como los mencionaba Julio Martínez Pozo. Ahora el CONEP tiene una imagen de equipo, no de persona, no del individuo que lo esté dirigiendo en este momento. Víctor, escúchame, lamentablemente estamos recibiendo aquí el último ejemplar de la lupa sin trabas. Sí. Esta publicación, pues... ¿Cómo que el último? ¿Será el más reciente? Este es el último. Ya. El último. Este es el último ejemplar de la lupa sin trabas. Yo se lo dije a Fernando. Porque los numeritos no dieron. Los proyectos, no, muy gran proyecto, es una lástima, ¿no? Cuando un proyecto periodístico tan interesante como este no puede seguir. Y te voy a interrumpir un momento porque nos está llamando un nieto de uno de estos constitucionalistas ¿quién? Dime del quién. 6 de noviembre. Él te va a dar su nombre ahí. Sí, por favor. Te quiere hacer una precisión. Claro que sí. Adelante. Sí, muy buenos días, amigos oyentes. Bueno, antes que nada, soy bisnieto de Juan Nepomuceno Tejera. Ay, papá. De los constituyentes del 6 de noviembre del 44. Diputado por la comarca de San Rafael, comarca ocupada y arrebatada durante la guerra de independencia por Haití, comarca que fue entregada en el Tratado Fronterizo de 1929 y ratificada por Trujillo. O sea, es parte de los 5.600 kilómetros cuadrados que perdimos en nuestra guerra de independencia. Quería aclarar un punto antes que nada. El artículo 210, ese satanizado o santanizado artículo, no es tal como se está planteando y como se ha planteado a través de la historia para satanizar a Santana. Ese artículo 210 fue un artículo indispensable y necesario, totalmente necesario en un momento de guerra que vivía la República, porque la República no fue solamente el 27 de febrero, la República, nuestra guerra de independencia y que forjaron nuestra república fueron 12 años de lucha
Y ese artículo era totalmente necesario para esa lucha de independencia, porque mantenía lo que se llama un mando único, que no estábamos dispersos, y por eso era una necesidad. Muchas veces se vive satanizando el famoso artículo 210, que después dijeron que era que se copió para un 55 o 51, no recuerdo ya, porque ya eso pasó. Entonces, yo quería hacer ese señalamiento aquí a todo el público de nuestro programa El Sol de la Mañana. Si ustedes observan y leen el artículo correctamente y se trasladan mentalmente a ese momento de guerra, porque estábamos siendo agredidos, y la única manera era ese artículo 210 que permitía la cohesión y la fuerza bajo un mando único, independientemente de que haya sido Pedro Santana o Buenaventura Báez o quien sea. Ya es un artículo indispensable, no solamente de nuestra Constitución Dominicana, sino de cualquier constitución en el mundo entero. Gracias, Manegonte. No, pero yo se lo voy a decir porque Manegonte, eso depende de la interpretación que le dan los historiadores. Que me excuse Manegonte, Víctor. Pero incluso para aprobarlo hubo que rodear el Congreso. No, claro que sí. Entonces, y chantajear a los asambleístas, incluyendo al bisabuelo de Manegonte, a José Nepomuceno. La constitución que debió haberse aprobado el 6 de noviembre de 1844 fue la que escribió Duarte. Las ideas que tenía el fundador de la República, que hablaba precisamente de que tenía que tener un concepto democrático. No ese concepto dictatorial, porque el artículo ese en los 210, que es verdad que después del 55 y todo lo que sigue después, pero óyelo aquí, fue lo que creó el que por encima de la Constitución y de la institución dominicana estuviera una persona. Óyelo aquí. Eso es lo que le ha hecho daño permanentemente. Óyelo aquí. Artículo 210 de la primera Constitución de la República Dominicana del 6 de noviembre de 1844 dice: durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Léelo de nuevo. Dice, artículo 210 de la primera Constitución Dominicana del 6 de noviembre de 1844. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. ¿Había o no había guerra? Claro que había guerra. Por eso debe ser potestad de la institución que se llama Congreso. Había guerra. En una guerra puede haber un manejo democrático. Sí, pero tú sabes, Julio, que para la guerra. Pero para la guerra de los tres estados, el general Washington contó con el apoyo de su Congreso. Perfecto, pero en una guerra puede haber un manejo democrático. O el presidente en situaciones de emergencia, ¿qué se hace con el presidente en situaciones de emergencia? Va al Congreso y pide poderes. Exactamente. Y el Congreso entonces. Pero con regulaciones. Pero eso no es permanente. Además, Julio, rodeó los asambleístas. Y si no me ponen ese artículo, no salen de aquí. Pero lee de nuevo, así decía si era de manera permanente. No, dice. Lo que puso ahí mientras dura la guerra es: cada vez que hay una situación, yo pido permiso. Pero mira a ver si ahí dice pero yo entiendo que la forma en que se manejó la situación. Lo impuso dictatorialmente. De ahí es que nace. Pido al Congreso poderes para cualquier situación. No, de ahí es que nace. Una guerra se puede manejar, ahora que yo sé que una guerra se puede manejar sin una centralización. Sí. Pero para los combates. Pero con el debido respaldo del Congreso. Un presidente a la hora que está pidiendo permiso al Congreso. Franklin Delano, señores, Franklin Delano Roosevelt. El permiso se lo está dando. No, se lo puso como un artículo de la Constitución permanente. No, pero está bien. Lo que debió decir fue: yo necesito que cuando haya situaciones especiales me den pleno poder y lo pediré al Congreso. Perfecto. Y cada vez que había lo hacía, porque por ahí él hizo todo lo que le dio la gana. Sí, pero déjenme decirle. Manegonte está aquí, adelante, Manegonte. Sí, me excusa el amigo Eury, pero yo quiero hacerle un aclarando al amigo Eury. Adelante, hermano. Primeramente, independientemente de los ideales de Juan Pablo Duarte, ya Duarte, en ese momento, 6 de noviembre, era el tope. Primero, era el tope que se había propuesto mucha gente en este país, no solamente los duartianos. Segundo, los duartianos habían sido excluidos
ya excluido en el mes de julio. O sea, cuenta julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Cómo tú puedes pretender que la Constitución iba a ser duartiana? ¿Cómo tú lo puedes pretender? No se puede pretender. Señores, esa fue la historia. Eso fue lo que ocurrió en nuestro país, señores. No es el ideal ni lo que hubiese sido. No, fue la realidad lo que ocurrió. Había una guerra y gracias a Víctor por haber leído ese artículo, me gustaría que siempre se leyera, porque esa es una potestad necesaria en los países que tienen que tener, porque eso es lo que viene siendo lo que se llama en otros países el estado de emergencia. Estado de emergencia que se puede ser decretado hasta, no solamente en estado de guerra, sino también ante un desastre natural. Pero déjame decirte, es necesario la centralización del mando, porque un barco no lo manejan 3 capitanes ni 2 capitanes, sino un capitán bajo un mando centralizado. Manegonte, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que la forma... Víctor, eso es que el problema, incluso hasta como se enseña la historia aquí, porque un jodido profesor te habla de eso sin leerte el artículo, y la imagen que le han creado a la gente es esa. Eso fue un invento que un presidente tuvo. No, pero yo traje mi artículo. Además, oye, perdóneme, además, para proclamarse eternamente, cuando el artículo es muy claro. Sí, pero fíjate qué pasa, Julio y Manegonte, muy interesante el debate, porque fíjense qué es lo que yo quiero llevar al ánimo de ustedes. Yo estoy de acuerdo con ustedes en el entendido de que un presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en un estado de guerra necesita de la centralización del mando. En eso yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. De hecho, la Constitución vigente actualmente establece que en estado de emergencia el presidente de la República recibe los poderes. Claro, y en estado de guerra. Claro, pero a qué yo me refiero. En estado de guerra tú no puedes reunir. Sí, pero yo te estoy diciendo. Pero espérate, pero déjame decirte. Pero lo que yo te estoy diciendo es que históricamente yo estoy haciendo el análisis histórico, la cronología histórica. A raíz de ese artículo 210 que lo acabo de leer, que lo traje aquí y que Santana lo impuso. Lo voy a leer ahora. A partir de ahí es que nace. No, pero perdóname, Manegonte. Pero perdóname, Manegonte. Lo impusieron las circunstancias. Pero a partir de ese artículo es que los poderes de la política y de la administración del Estado en este país se han convertido en poderes totalmente presidencialistas. Porque a partir de ahí el presidente de la República se abrogó. Porque toda la Constitución se resume a que el presidente tiene poderes para hacer lo que quiera. Porque estamos en guerra, pero se le dio bajo la base de un chantaje. Una guerra que había, una guerra de vida o muerte para la pero sobre el chantaje, Manegonte. Una guerra de vida o muerte para los dominicanos. Manegonte, dime. Esa acción de Santana tiene como telón de fondo. No fue de Santana, fue de los constituyentes. No solamente fue Santana. Eso es una distorsión también que se ha hecho de la historia dominicana. Santana, como responsable de la Junta Central Gubernativa, que pone no, ahí estuvo Valencia, ahí estuvo Buenaventura Báez, ahí estuvo muchísimos próceres de la República Dominicana, y solamente se habla de Santana. Esa es una constitución de los dominicanos, para los dominicanos, en una circunstancia especial, que era una guerra de independencia y de liberación. Esa es la de la acción de Santana, de quitar todo lo que oliera a Duarte y a los trinitarios, en lo que él no creía, y por eso después vendió la patria. Es decir, en agosto, cuando él saca a Santana, a Duarte, a Sánchez, a Mella y a todos los trinitarios, lo declara traidores a la patria, a los que fundaron, a los que tuvieron más que él, porque Duarte y los trinitarios tuvieron más que Santana, pues Santana simplemente fue una acción práctica en un momento, pero nunca fue un creador de nacionalidad. Y lo demostró después cuando la vendió. Entonces, eso de noviembre es la culminación de ese proceso, donde él no quiere que nadie lo cuestione, donde él hace eso. No es de que para defender la patria ni nada de eso, eso no es verdad. Él lo hace para que nadie lo cuestione a él, porque él es un dictador, como demostró después, y era lo que le interesaba simplemente era dirigir el poder para él, no para la nación. Pero sin su espada sin su espada no hubiésemos tenido independencia. Está bien, pero hay muchísimas espadas. Sí, pero lo que yo me refiero, traidor a la patria, el verdadero genio de la pero lo que yo me refiero, Manegonte y Eury, es que al Santana, y fue Santana, Manegonte, fue Santana. Cuando usted lee a Frank Moya Pons, cuando usted lee al amigo Balcácer y cuando usted lee a los historiadores dominicanos, usted encuentra datos específicos. Por ejemplo, Valencia era el diputado. Hay un diputado que fue diputado por Asua que se llamaba, igual que Manegonte, se llamaba Manuel González Bernal, que era diputado de Asua. Y cuando Santana llega a San Cristóbal y rodea el Congreso con sus tropas,
llama y viene una comisión de Valencia, que era el presidente de la Asamblea de la Cámara que estaba discutiendo la Constitución, a José Valverde, a Manuel González Bernal, y entonces se reúne con ellos y le dicen, ustedes tienen que ponerme ese artículo, porque sin ese artículo, y entonces a raíz de ahí es que viene, por ejemplo, yo tengo otro dato histórico, Franklin Delano Roosevelt, 8 de diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor fue 7 de diciembre de 1941, bombardean los japoneses Pearl Harbor. El 8 de diciembre, al otro día, un hombre que andaba en silla de ruedas, que dicen los historiadores norteamericanos que si hubiese habido una televisión en cada sala de un hogar estadounidense no hubiese sido presidente, porque lo hubiesen visto con una imagen débil por estar en silla de ruedas por la polio que le dio. Y ese hombre se paró en ese Congreso y dijo, un día que pasará la infamia, y pidió todos los poderes del Congreso, se le dieron los poderes y entró Estados Unidos a la guerra. Aquí la Constitución actual lo prevé así. Yo estoy de acuerdo con que el presidente tiene que tener los poderes para poder dirigir un proceso de guerra o un proceso de emergencia con la centralización del mando, pero con el apoyo del Congreso, no de manera unilateral, ni del chantaje, porque yo como congresista no puedo estar de acuerdo con que un presidente venga y rodee un Congreso y o me ponen ese artículo o no hay nada, y a bombazo limpio. Ahora, la centralización del mando, yo siempre voy a estar de acuerdo con eso para en tiempos difíciles. Ahora, artículo 210 de la Constitución, de la primera Constitución de la República Dominicana. El primer golpe anticonstitucional fue ese. Del 6 de noviembre de 1844, porque es mucho lo que se habla, pero hay que leerlo y conocerlo. Artículo 210. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz. El presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Una cosa como esa. Sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Que una cosa como esa, como ha ocurrido en nuestra historia, después se distorsione, quede indefinida. No, esa está distorsionada, Julio. Un presidente no puede estar... ¿Cómo puede dar cualquier orden un presidente? Hermano, en guerra, yo quiero saber un país donde eso no se haya tomado. No, pero una cosa es la guerra. Pero que en guerra. No, él dice cualquier decisión. No, como hizo con Duarte. Eury, hay casos de la... Yo no me voy contigo hasta allá, porque hay casos de guerras de países en la historia donde los congresos hasta recesan. Sí, pero espérate. El Congreso recesa por una situación especial. Pero hay el Congreso que está aprobando la Constitución. Se está creando la República. La amenaza ya prácticamente había desaparecido. ¿A cuándo había desaparecido? ¿Qué quiero decir? Habíamos derrotado a los haitianos. Ya estábamos más o menos en ese momento. ¿Cuándo? Vinieron, Julio. Pero ven acá, pero ven acá. No me vengas tú con cuento ahora. Mira. Eury, pero ¿cuándo fue la última invasión haitiana? Bueno, pero estamos hablando 10 años después. Pero no hay un proceso de guerra permanente ahí. Fueron 12 años de guerra permanente, Eury. Pero no permanente. 12 años Julio, de guerra permanente. Oye, un país no puede... En una guerra hay que tuvieran los haitianos metidos ahí. Pero ya lo hemos derrotado 3 veces. Esos 44, en el 49 todavía estaban fuñendo la paciencia. 49 y fue en el 44, 5 años después. Oigan pero esto. Había guerra. Entonces, pero no era guerra como la connota. Está bien. Ahí. Santana lo que quiere es todo el poder para él. Okay, Santana no quiere en ningún momento de que mientras haya paz. Ok, pero espérate, que yo quiero espérate, que quiero tocar un punto breve con respecto a la Constitución de hoy y esta Constitución. Ustedes saben lo que... No tenemos más tiempo. No quiero fuera, no. Ya.